Lo prometido es deuda. Bueno, hablando de deuda. Hablando de deuda. Si la tendré por ahí dando vuelta. Bueno, vamos a hablar de que el aguinaldo me puede llegar a hablar un poco. Hasta el 30 hay tiempo. Vamos a hablar de... tiene que ver con la inflación. La inflación por ahí y el sueldo que no alcanza genera deudas. Para anclarlo en algún lado. A ver, inflación, fondo y Cristina. ¿Qué pasó ayer? Que Cristina reivindicó el Fondo Monetario. Digamos, vamos a explicar cómo y por qué, porque uno dirá, ¿qué le pasó? ¿O el fondo cambió? ¿Cristina cambió? Bueno, no, los dos siguen más o menos ahí. En realidad es que el fondo habría cambiado, pero en realidad no el Fondo Monetario, sino un equipo de economistas del fondo, que elaboró un informe. ¿Y qué dice este informe para que Cristina haya coincidido? Para el fondo, el aumento de las ganancias de las empresas explica en parte la inflación. Pero claro, está referido a Europa, la inflación europea. Y aclaramos eso porque en realidad la inflación tiene causas de diferente tipo en diferentes lugares del mundo. Argentina es un caso aparte, no tiene una explicación racional desde ningún lugar común, digamos, ¿no? Como puede ser países con estabilidad como tienen Europa. ¿Qué pasó en Europa? Bueno, la inflación disparó hasta más del 10% interanual. Nosotros tenemos más del 100%. A Europa se le fue más del 10%. Igual es alta para ellos porque habitualmente tiene inflaciones más bajas. Ahora ya bajó al 6% interanual. La frase fue recogida por Cristina y ¿qué le dijo a Sergio Massa? Esto fue ayer a la tarde. Teléfono, ministro. Tiene teléfono, porque no, digamos, una advertencia a Massa, como diciéndole, che, lo dice la gente del fondo, ¿por qué no salís a controlar acá la ganancia de las empresas? Esto que tanto es lo que habla la presidenta, la vicepresidenta y parte de determinados sectores económicos. Vamos a la próxima. Sí. La suba de la inflación, dice, desde este grupo de economistas del fondo, se explica, en el caso de Europa, insisto, en parte, un 45% se explica por los beneficios extras que han obtenido las empresas, el 40% se explica por los costos de importación de la energía. O sea, bajo ese pretexto de la guerra y del aumento del costo de la energía, ¿qué hicieron? Mejoraron sus utilidades. Y el 25% restante por los mayores costos laborales, que, bueno, vinculados a la paritaria básicamente, porque ¿qué ocurrió? Como nunca antes, como no tienen inflación, los gremios de diferentes lugares de Europa salieron a reclamar por aumentos salariales. Vamos a la próxima. A ver. Debe ser 15%. Bueno, es un... Bien, bien, no cierra el porcentaje, claro. Se va por encima del 100%, bien. O sea, es un porcentaje marginal. Los costos laborales. En este caso, el vinculado a los salarios. Okay. Vamos a la próxima, por favor, para ir completando el panorama. La remuneración de los asalariados, esto también es parte del informe del fondo, cayó 2% en términos reales, o sea, cae el poder adquisitivo, mientras que los beneficios de las empresas subieron 1% respecto a la prepandemia. Uno dirá, che, 2%, 1%, pero no es nada. No, es un montón cuando hablamos de un país que no tiene, o de un país, de un continente, un subcontinente que no tiene inflación, o sea, que la inflación se disparó un 10% interanual. Para nosotros un 1, un 2 no es nada hoy, porque estamos hablando de inflación del 7, del 8% mensual. Pero para acá es mucho. Entonces, ¿qué critican, qué cuestionan? Que bueno, que parte de la inflación de los países europeos se explica porque hay una mayor percepción de ganancia de las empresas respecto a la prepandemia. Y cerramos con la última. Sí. ¿Qué es esto que yo le decía? En Argentina la inflación tiene causas múltiples en un contexto macroeconómico de crisis cíclica. Por eso le digo, acá en Argentina no se puede trasladar exactamente lo que dice el fondo. No obstante, probablemente, muy probablemente, una parte de la inflación que tenemos se explique por la utilidad de algunas empresas que, aprovechando río revuelto, ganancia de pescador, bueno, buscan maximizar sus ganancias. Esa es la situación y por eso la coincidencia. Siempre el debate mediático público está puesto en cuál es la principal causa de la inflación. Claro. Si es la emisión, el déficit o las ganancias extraordinarias. También. Bueno, y muchas más. Yo creo que no sé si lo repartiría en esas partes como lo hace el fondo. Claro. Probablemente es una foto esa, porque las causas van variando y su ponderación respecto a por qué suben los precios también va variando. Me parece, y en esto coincido en parte con el gobierno, que acá hay una cuestión también en Argentina, cuando uno entra en una dinámica, en una espiral inflacionaria, comienzan a tallar mucho el tema de expectativas. Claro.
cosa que no ocurre en Europa, me da la impresión, no conozco la realidad, porque estamos hablando de una inflación en términos mucho más bajos. Acá estamos como permanentemente, entonces, yo por las dudas voy acá, yo por las dudas toco esto, y entramos en una dinámica después difícil frenar. Difícil de frenar. Bueno, completísima la información que nos trae nuestro compañero. Muchísimas gracias, Alfredo. Vale.